tú fueras López Obrador, ¿qué gritarías hoy en la noche? Ay, ¡Viva México! ¡Viva Hidalgo! ¿qué le pasa? ¡Viva Josefa! Ay, tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Vas a tirar algo, maestro? Ahorita nos vamos a ir al Zócalo, pero primero tenemos que grabar un programa de televisión. Chale. Y se supone que tenemos que hacer un grito y no hemos pensado qué gritar. Ay, Dios. ¿Qué será Déjame que bueno? tome aire Porque porque... Hidalgo gritó, vamos a coger gachupines. Pero pues la corrección política ahora no. ¿No? Y además yo creo que... Y el PAN diría, pero con condón, o la No, iglesia. pero sin condón. Ah, sin Sí, condón. sí, con claro. ¿Qué condón. pasó? ¿No te acuerdas? Bueno, Sí, no le gustaría eso. yo digo que un grito de él podría ser que vivan las benditas redes sociales, Ah, eso está bien. Sí. Ok. ¿no? Sí. Vivan. Yo creo que también podría decir que vivan las mamás de los malos. Porque son las que ponen orden. A ver, agarra la bandera y vete a darle... Ah, ya sé. En lugar de que diga viva México, que grite fuchi y guácala. Ándale, pues Fuchi y sí. guácala. Fuchi y guácala. La esclavitud. Exacto. Ándale. Fuchi y guácala, la opulencia. Fuchihuacala, los fifís. La dominación española. Así, disculpen. Puchihuacala. Estamos fritos, ¿eh? Sí. No, sí. Necesitamos asesoría. Alguien que sepa de Histórica. historia, ¿no? ¿Como quién? Como... Ah, ¿saben quién? ¿Quién? Que ya nos acompañó una vez en el Chamuco, en la primera temporada. Lorenzo Meyer. Tarea de lujo, maestro. ¡Claro! ¡Lorenzo Meyer! A ver. ¡Ahí está! Qué capacidad de convocatoria. Mira nada más, qué bárbaro. Es la puerta de los deseos, señor. Pasaba por aquí, de casualidad. Todos. Qué coincidencia. No teniendo nada Ibas que camino al hacer. Zócalo. Exactamente, un poco lejos, pero ¿En dónde, por favor? Aquí. Bienvenido al Averno. ¿qué no estamos Ándale. allá desde hace mucho tiempo? Corriendo. Pues estamos en 15 de septiembre, Noche del Grito. Yo recuerdo que desde niño, allá por la década de los 70, ya se hablaba de que, ¿cuál independencia? De que no íbamos a festejar ninguna independencia ya. Y después de la época neoliberal, de todo lo que pasó en esos 30 años, ¿cómo ha sobrevivido la independencia de México a este 2019? Bueno, con trabajos, ¿Se pero... ha sobrevivido algo? Sí, sí ha ¿El sobrevivido concepto algo. de independencia? Es que si uno toma el concepto en lo absoluto, es ¿hay o no hay independencia? Pero yo les propongo, a mí me sale más adecuado, la independencia relativa de México. Realmente nunca hemos tenido una independencia absoluta. A ver, ¿qué es independencia? ¿Cómo la definiríamos? Bueno, pues la capacidad que tiene una nación de tomar sus grandes decisiones por sí, ante sí. Ser soberano. Sin darle cuenta a nadie, ser soberanos. Sin depender de nadie. De nadie. Pero seamos realistas. Somos un país más o menos intermedio. No estamos ni hasta abajo en la tabla, ni somos gran potencia. En ese rango, pues debe de luchar por una independencia, una soberanía que siendo relativa pueda ir subiendo un poquito en la escala. Pero no esperemos tampoco más, no esperemos milagros. Entonces sí, yo creo que sí tenemos que insistir en lo de la independencia y la soberanía, sobre todo porque a diferencia de muchos otros países, no sé qué piensen ustedes, nosotros estamos condenados a ser vecinos de un país que es muy nacionalista, que insiste en su soberanía, en su independencia, y si nosotros dejamos esto de lado, como es cierto que en ciertos círculos y en ciertas épocas, pues más bien lo interesante era unirse al otro, ¿no? Diluirse en el otro, ser el cabuz de una gran locomotora. Pero no ha sido el caso, porque ni la locomotora nos quiere como cabuz. Nos quiere arrollar. Sí. Entonces, bueno, pues relativa. Pero esto ha ido como de sube y baja, ¿no? Hay Sí. veces que se logra algo, después bajamos demasiado, ¿no? Es cierto, pero también depende de cómo lo interpretemos. Por ejemplo, en el momento en que la revolución ya es
gobierno, es régimen, se señaló con un dedo muy acusador al porfiriato de haber abdicado completamente de la soberanía mexicana frente al exterior, o sea, frente a Estados Unidos y la Europa, sobre todo Inglaterra. Pero dentro de su visión del mundo y de lo que podía y creía que debía ser don Porfirio, sí fue nacionalista y defendió ciertas áreas de lo que es el interés nacional mexicano. Entonces, en el momento de triunfo de la Revolución se vio eso como, búfale, aquí se llegó al fondo, no hay nada de soberanía ni de independencia. Ahora, visto a la distancia, visto en comparación con otros, pues don Porfirio, sin ser realmente ejemplo de nacionalismo, sí defendió el interés mexicano frente a Estados Unidos, frente a Inglaterra, frente a lo que era entonces un sistema internacional en donde México, bueno, pues no era precisamente el más fuerte de todos. No. Oye, pero yo, pensando en el tema de la independencia, he leído y escuchado muchas veces que aquellos países como el nuestro, que fueron colonia de explotación, aunque se hayan independizado, quedaron condenados a seguir siéndolo. Exacto. De acuerdo, de acuerdo. ¿Pero por qué? O sea, aquí sí que la independencia... La independencia es un esfuerzo que se tiene que estar haciendo todo el tiempo, pero nacimos como colonia de explotación, se llega a la ruptura con España, pero en el siglo XIX se crea un orden neocolonial. Exacto. Un historiador, Tulio Galperín, así titula el siglo XIX. La época del neocolonialismo, no nos salimos del todo, cambiamos, sí, de metrópoli, eso es verdad, ya no es España. Pero el orden es un orden muy, muy duro en el que se ponen todos los países de América Latina, porque no es solo México. Si fuéramos nosotros la excepción, pero no, es todo, incluido Brasil, el más grandote, que también pensó en ser medio potencia en su zona, ¿no? Y le comió el mandado a muchos de sus vecinos, pero también estaba dentro del orden neocolonial. Muy poquitos se escaparon, solo una media docena, 10 países europeos y Estados Unidos, ¿y quién más? Pero esos países no fueron colonias de explotación, eran los que explotaban las colonias. Sí, por eso. Ellos eran los dueños. Entonces ellos dominaban. Y la brutalidad de la colonización. En nuestro caso fue durísima la colonización, las consecuencias de esta colonia de explotación. No fuimos los únicos. África luego la iba a experimentar de una manera... El Congo. Sí. El Congo iba a ser atroz. El corazón de las tinieblas, como le llamaría Conrad. Dios santo, la historia de la colonización y los esfuerzos de descolonizar, pues tampoco han logrado éxito muchos países. No, y de hecho el otro día le escuché al filósofo Enrique Dussel decir que otra de las herencias de la colonia también era la mentalidad. Es decir, la colonia nos formó para obedecer a un poder. Acallar y obedecer. Exacto, para decirlo rápidamente. Acallar y obedecer. Te ponen un gobernante, ya sea desde España o después desde un partido político o lo que sea, y a obedecer. Y eso también forjó la mentalidad de la gente, la falta de cultura política. Y eso explica el autoritarismo, la falta de democracia, etcétera. Callar y obedecer, eso era del virrey de la Croix, su frase exacta. Los súbditos de su majestad en estas tierras, sabed que nacieron para callar y habéis nacido para callar y obedecer. Y no entrometerse en los altos asuntos de la política. Y eso resume toda la colonia
y la herencia que nos dejó. Bueno, pero la herencia es una manera, también expliquémosla, bueno, ¿y por qué que tenía el cerebro blandito? ¿Por qué, por qué sigue esa actitud? En realidad es una manera de defensa de los subordinados, porque saben que la insubordinación puede costar muchísimo. Entonces el obedecer, se obedece, pero en la medida en que se puede, se desobedece la ley. Sí, que es también otra de nuestras características. Están los códigos. Darle la vuelta. Bueno, darle la vuelta. Pero entonces, ¿eso es un instinto de supervivencia? Pues sí, porque cuando se pone a las patadas con el Sansón colonial, por ejemplo, en el siglo XVIII, en San Luis Potosí, que hay una... por razones locales empieza una rebelión. El costo fue en ejecuciones para los liderazgos altísimo. Entonces, ¿cómo puedes vivir normalmente con un poder tan alto? Pues acatando y en la medida en que se pueda, desacatar. Pero que no te vayan a caer, que no te vayan a cachar. Entonces hay ahí una doble, una doble característica. Por un lado, sí, obedecer. Y por otro lado, como no estás convencido de la legitimidad de las órdenes que te dan, tratas de desobedecerlas. Y eso también nos lleva a, pues aquí hay una costumbre de que la ley, en la medida en que pueda yo darle la vuelta, se la doy sin mayor cargo de conciencia, sin culpa, porque como no los considero legítimos, pero sí brutales. Es una ley injusta. Es una ley injusta, no la hice yo, no participé o no participamos como comunidad, se nos impuso. Bueno, entonces, darle la vuelta. Y todavía estamos en esas, ¿no? En que la obediencia a la ley en un país como el nuestro, pues es una tarea hacia el futuro, cuando se crea que la ley es justa, que es legítima. Por cierto, hablando de darle la vuelta, vamos a darle la vuelta a los encabezados de porque cabeza. encontramos un documento histórico, un antepasado tuyo. Ah, sí. Me digas. Sí, Igualito a daba ti. las noticias en la época de la colonia. Sí. A ver, Vamos a ver las verlas. noticias de la colonia. Vamos a verlas. los encabezados de cabeza. Hostia. Joder. Sean vuestras mercedes bienvenidos a Bulos de la Colonia. La Procuraduría General del Virreinato dio a conocer los resultados de sus investigaciones sobre la muerte de Miguel Hidalgo. En lo que llamaron la verdad histórica, los documentos presentados establecen que el cura de Dolores no fue ejecutado por los ejércitos realistas, sino que perdió la cabeza debido a un lío de faldas. Por si fuera poco, hace unas horas los asesinos de José María Morelos fueron liberados gracias a un amparo concedido por un juez español. En un fuerte editorial, el diario Colonial Times acusó a los insurgentes de querer forzar la salida de la Nueva España de la Unión Europea, en lo que jocosamente bautizó como el Mexit. El diario acusa a Vicente Guerrero y Nicolás Bravo de ser partidarios del Mexit duro y de querer dejar la Unión sin ningún acuerdo. Los líderes independentistas, por su parte, acusaron al diario de fifí y conservador. Claro. El virrey don Juan O'Donoghue se encuentra prófugo de la justicia. Después de haber sido acusado de desviar 3 galeones cargados de oro, el gobernante de la Nueva España huyó a las islas del Caribe. Sus abogados, primero abogaron por su inocencia y segundo renunciaron a representarlo por falta de pago. Las tropas independentistas se encuentran en estado de seria confusión. La encuesta para renovar su dirigencia, encargada a una consultoría que nadie conoce, dio como vencedor al general Agustín de Iturbide. El pequeño problema es que Iturbide es el jefe de los ejércitos realistas.
Vicente Guerrero, quien esperaba ser reelecto como líder insurgente, desconoció los resultados, denunció fraude e interpuso una demanda ante el Instituto Virreinal Electoral. Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, por su parte, interpusieron una demanda ante el Instituto de la Mujer Virreinal, acusando al movimiento independentista de falta de equidad de género y exigieron pasar a la historia de manera paritaria. Información de último minuto. Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide se han encontrado en Acatempan, en donde se dieron un abrazo en señal de reconciliación. Pero 10 minutos después de terminada la reunión, Vicente Guerrero denunció la desaparición de su cartera. Ay. Venga. El tiempo de los bulos de la colonia ha llegado a su fin. Agradecidos estamos de que vuestras mercedes nos hayan acompañado y esperamos contar con su graciosa atención para la ocasión que nos vuelva a reunir. Abur. Querido electorado, hay fake news y hay shit news. Imagínate una sociedad y un día en que los reyes, los presidentes, los ministros, los políticos, los superhéroes, los maestros, los religiosos peligrosos y muchos otros hombres más sean destinados, entrenados y regulados para permitir ser violados a cambio de dinero. Ese día sí aceptaremos la prostitución como un oficio. Ah, no. Así tampoco. Somos abolicionistas. Las mujeres no están a la venta, señores de Morena, Ciudad de México. No a la regulación que avala la trata y esclavitud sexual de mujeres y niñas. No al Estado proxeneta. No votamos por esto. Pues esa fue la sección de la chamuca. Cintia de Bolio. Cintia Bolio. Oye, Lorenzo, hay algo que también es muy cierto. Por más que le hemos dado la vuelta y hemos aprendido a hacerlo y es parte de nuestra cultura, yo creo que también nos han intentado conquistar muchísimas veces, no solamente de manera bélica, sino comercial. ¿Tú tienes más o menos una idea de cuántas intenciones así brutales hemos tenido? Brutales, en donde hay un uso abierto de la fuerza. Bueno, pues la francesa. Claro. La francesa fue ese momento en que desde Europa, Napoleón III considera una buena idea aprovechar la guerra civil norteamericana, porque entonces no podrían andar con su doctrina Monroe. Y Francia también, tiene lógica, no quiere tener el dominio absoluto de México. Ese lo va a tener en las mismas fechas en Indochina, lo que hoy es Vietnam. A ellos sí, les cayó el chahuizle y les quitaron la soberanía. Aquí lo que se pretendía era una especie de Estado cliente, muy unido a Francia, pero sin arrancarle el grado de independencia que había logrado. Y poniendo todo el énfasis en que Maximiliano, por ejemplo, se vestía con vestimenta mexicana y tenía una muy buena actitud sobre todo hacia los indígenas, probablemente más positiva que Juárez. Pero en fin, ahí la idea sí era. Era la minería todavía la que buscaban los franceses. Después, pero sobre todo después de eso, la presencia económica, el dominio económico, se lo dejan al mercado y a la protección que la fuerza imperial le da a sus empresas como estructuras y a los individuos de esas nacionalidades como empresarios exitosos
Pero el intento ha sido permanente, está presente el día de hoy, de tener esa fuerza externa que aproveche la disposición de México en la estructura global, que bueno, pues tiene que hacer cosas como exportar usando su mano de obra, pero productos que no son mexicanos. No hay un auto mexicano, por ejemplo, que exportemos. En cambio, los coreanos sí. Y que conste que Corea y nosotros estábamos más o menos en el mismo nivel de desarrollo ahí por los años 50. Ellos ya tienen sus marcas. Nosotros no tenemos ninguna equivalente. Pero ya no se usa la fuerza, se usan los mecanismos del mercado. En realidad, cuando tenemos momentos de presencia violenta, externa, posterior a los franceses, son los norteamericanos, que sería la toma de Veracruz y luego la presencia de la expedición punitiva en Chihuahua, pero no eran por razones económicas, eran estrictamente políticas. Ahora, detrás de esa política sí está la idea norteamericana de, bueno, pues este país cerca de nosotros es un área de oportunidad, no la única, pero la podemos usar. Aprovechar. Pero no fue por eso que usaron la fuerza. Oye, Lorenzo, volviendo un poco a lo de la independencia, y que tiene mucho que ver con ahora que está tan de moda lo de los liberales y los conservadores, ¿quién es el verdadero padre de la patria? ¿Miguel Hidalgo o Agustín de Iturbide? Está buena. ¿Y qué tal si propongo que sea Napoleón? Claro. Porque Napoleón es él quien... es el que provoca Ahí tienes todo. tu grito, que viva Que viva Napoleón. Napoleón. Pero, ¿que viva Napoleón o que viva José Bonaparte? Bueno, no, ¿verdad? Napoleón. No, Viva José Napoleón. Bonaparte no. Pepe Botella. Que viva la Revolución Francesa, es la que permite a Napoleón Claro. ser el gran líder político y militar de Francia y pretender su dominio sobre Europa. Para dominar Europa necesitaba doblegar a Inglaterra. Inglaterra tenía esa pequeña franja de mar que impedía que fueran los franceses directamente sobre de ella y que estaba defendida por su flota. Entonces había que bloquearla de una manera muy curiosa. No era bloquear Inglaterra, era bloquear a Europa para que Inglaterra no se metiera, que era la nación. Ya Un iba. muro, digamos, construir un muro. Construir un muro, exactamente, esa era la idea. Y para construir el muro había que empezar a construirlo en Portugal, esa nación que era aliada, muy aliada de Inglaterra. Y para entrar a Portugal, si no puede uno usar el mar porque está ahí la pasar por flota España. inglesa, caminando por España. España. Y ya que está uno en España, se da cuenta de que hay unos ciertos problemas internos de la monarquía. Y bueno, pues aprovechando el viaje, vamos a cambiar, de rey. Y eso lleva a que en la Colonias. América española, las colonias, se diga, bueno, y si no hay rey, entonces ¿quién es el soberano? El pueblo. ¿Y cuál es el pueblo? Ahí la definición está, pero en el centro del debate. El grupo muy minoritario, porque los españoles nunca fueron muchos en México, fueron muy poquitos. España no quería un traslado masivo de su población acá. Esa es la naturaleza de la colonia norteamericana, de traer un montón de gente de fuera. Los españoles eran muy parcos en su envío acá y no dejaban entrar a otros que no fueran españoles. Bueno, unos cuantos, pero era muy difícil. Entonces, ese grupo decide dar un golpe casi incruento. Se murió una persona, uno de los guardias del virrey en el palacio. Y porque se tropezó y se cayó, ¿no? Pues es posible. Le dio un infarto. Es posible. Entonces ya
tomando el palacio, tomado al virrey, destituido el virrey, ponen a un grupo que represente los intereses de los peninsulares y abre la posibilidad de que los criollos, que son mucho más y que ya tenían varias ideas sobre su propia capacidad de administrar este país, dicen, un momento, ustedes han violado un pacto esencial. No es el rey, entonces es el pueblo, pero ustedes no consultaron al pueblo. Y ahí sí, el pueblo, ¿quién es? Y esto se va a desarrollar de tal manera que va a llegar un momento en que incluso ya en la guerra de independencia, la autoridad virreinal tiene que aceptar que el pueblo son también los indios, además de los mestizos y desde luego de los criollos y españoles, pero que eran muy poquitos. Y ahí viene entonces, ¿quién es el padre? Es decir, la independencia no se hace porque sea un tema estrictamente mexicano. Que un grupo de mexicanos haya dicho, amamos la libertad y fuera los españoles, es una reestructuración del sistema mundial que abre ventanas de oportunidad. Y los criollos mexicanos, como Hidalgo, ven en esa oportunidad, bueno, pues aquí está, listo, vamos a ser nosotros los dueños. Bueno, pues ahorita regresamos. ¿Me vas a regalar una cancioncita? Encontramos otro documento histórico, un ¿sí? antepasado de Rapé, Pues vamos a ver. cantando ópera. Caramba, pues vamos a ver, ahorita regresamos. Fue por el 94 que comenzó el TLC. Consumó la dependencia un señor de mala fe. Sin importar los dolores de la globalización, aplaudido por el fondo, nos la dejó ir el pelón. Al toque de los mercados acudió la multitud de inversionistas globales sin pizca de pulcritud. De inversionistas globales sin pizca de pulcritud. Después de casi 30 años, la dependencia es total. Y al recuento de los años hay que sumar otro mal. La amenaza de aranceles del norte nos sorprendió. Nos agarró dependientes el tal presidente Trump. Ya con esta me despido de la raza que me oyó. Y aquí se acaba el corrido de este su fiel trovador. Y aquí se acaba el corrido de este su fiel trovador. Oye, Lorenzo, ahora que mencionaban que quién es el padre de la patria, sí, Iturbide o Hidalgo, Napoleón. Escribiste un artículo donde mencionas dos cosas que yo creo que son fundamentales. Uno, que la independencia, bueno, eso la culmina Iturbide, no es el pueblo, y entonces al final la estructura social de la colonia queda intacta, ¿no? Sí. Y dos, ¿y hasta ahora? Sí, por eso. Y después viene la revolución, que no la culminan Zapata o Villa, sino la culmina también una élite, la burguesía, pues. Entonces, esa misma estructura social queda igual. Entonces, independencia y revolución son la primera y la tercera transformación a las que se refiere López Obrador, la segunda sería la reforma.
y su gobierno lo caracteriza como la cuarta. Pero entonces, ¿él va a lograr transformar esa estructura social? ¿Podemos esperar eso? ¿O qué podemos esperar de la cuarta transformación? Muy buena, la pregunta que nos ¿eh? la tenemos que hacer todos, ¿no? Es una incógnita. Ahora, las estructuras sociales no quedaron exactamente iguales. Sí, en grosso modo, Intactas, no. sí, vistas desde muy lejos, sí se ven iguales. Ya cuando tú te acercas, las formas de trato, por ejemplo, los mestizos, pues se van a adueñar en buena medida del poder. Don Andrés Molina Enríquez, en su estudio que hace poco antes de la Revolución del Porfiriato, y se refiere mucho a la época colonial, él usa todavía el concepto de raza propio de la colonia. Sí pone mucho énfasis en que ya los mestizos han tomado un área que antes no les estaba permitido, pero claro, ahora hay en ese México porfirista, no ahora, sino en ese México porfirista, está el grupo extranjero, ya no es el español, ya es el norteamericano y el de las grandes potencias europeas. Se mueven, pero sí, la idea de una colonia de explotación, un país de explotación ya, un país independiente, pero de explotación, sigue estando ahí. Ahora, la cuarta T, ¿lo va a lograr? Bueno, en un sexenio no. Si sigue esto, si hay un impulso en el siglo XXI de llevar adelante el proyecto de una sociedad menos injusta, con una distribución mejor del ingreso, que sería un tema que no es nada más nuestro, es del mundo en general. Este libro del economista francés Piketty, donde hace un análisis de la estructura global económica, propone que para que pueda sobrevivir el mundo, se necesita que dentro de la estructura capitalista, porque no se ve que haya una fuerza que nos vaya a llevar hacia algún otro lado, se necesita, urge, es indispensable una redistribución del ingreso que solamente la puede hacer el Estado, el gobierno, el poder político. No sabe exactamente cómo, pero cómo se puede poner la capacidad impositiva del Estado para hacer una mejor distribución, pero señala, es indispensable, porque si no, esto no es viable. México no es viable si sigue teniendo esta distribución que se simboliza muchísimo con el pequeño estudio, pero pequeño en tamaño, pero profundo en su análisis, de Gerardo Esquivel, un colega del Colegio de México, que ahora está en el Banco de México. Sí. En dos Méxicos, pues, en el Colegio de México y el Banco de México, uno sin dinero y el otro con dinero. Ahí señala que son siempre se me olvida si pone 3 o 4 familias que tienen... su riqueza equivale al 8% del Producto Interno Bruto de México, ¿no? Son 4 familias. 4, ¿verdad? 4. Son Slim, Bayeres, Larrea y Salinas Pliego. Bueno, pues ahí está. Ninguno de nosotros no se apellida así. No. Y aunque se apellidaran así, tampoco estarían en eso. Ese tipo de concentración es un indicador de que algo ha salido muy mal. Entonces, el nuevo gobierno... Muy mal, son 4 familias. El nuevo gobierno, que quiere ser nuevo régimen, que solo el tiempo y la historia nos dirá si lo logró, sí está dispuesto a
vas a ser parte de esta estructura tan perversa, tan injusta. Pero los intereses creados son muy grandes y no hay... Esta transformación, a diferencia de las otras, no se hizo con base en un choque violento entre los de afuera y los de adentro, sino en algo más complicado, más retorcido y más lento. Que se llama democracia. Eso. Bueno, mira, no, es cierto que no es una revolución violenta, pero sí se está dando en un contexto de mucha violencia. Y por cierto, es otro ciclo de 100 años. Sí. Entonces, yo creo que no se puede disociar el contexto de violencia que tenemos ahorita también del cambio de régimen, del hartazgo y de la votación masiva. Algo debe de tener que ver. Claro, los narcos no es que estén haciendo una revolución, No, y pero el una contexto revolución con violento causas justas. también yo creo que impulsó el hartazgo, ¿no es cierto? El narco estaba desde chiquito, desde que nació la prohibición y el narcotráfico, ya recién la revolución, cuando se pone desde fuera el grupo de sustancias prohibidas, y alguien en México empieza a decir, fue el coronel Cantú en Baja California, parte de la revolución, que dijo aquí, este es mi territorio, y ahí empieza la organización de pequeñísimos narcotraficantes bajo la supervisión, digamos, del gobierno, del nuevo gobierno de la revolución. Pero eso se mantuvo más o menos en límites que la sociedad toleraba, el gobierno toleraba. Se vino luego ya los 70s, 80s desborde. Entonces, esa violencia precede al cambio, ¿no? Pero tienes razón, crea un clima de inconformidad, de temor, de malestar, y la idea de que sí se puede destruir esta prisión oligárquica en que vivimos casi todos los mexicanos, si se va uno por el narco. Es una forma de movilidad social, Claro, una forma es la muy única, perversa, Es la única que queda. Exacto. muy brutal. Sí. Y sí, tiene que ver con la violencia, y es una violencia endemoniada. Oigan, pues eso es muy triste, pero también muy triste es que murió Francisco Toledo, uno de quien también deberíamos de gritar, ¡viva Francisco Eso es Toledo! otro, sí, viva Toledo. Y el Fisgón... Oye, en serio, debería gritar eso. Sí. Sí. Y el Fisgón nos preparó unos universos paralelos sobre el maestro Francisco Toledo, como un homenaje pues, a su obra, realmente importante. Vamos a verlos. Los expertos en física cuántica estudian a un hombre que fue capaz de crear varios universos paralelos. Universos paralelos. El pintor Francisco Toledo pertenecía a esa rara estirpe de artistas que pueden crear un universo propio. En su obra pictórica cobran vida tradiciones populares, cuentos zapotecos, la fauna istmeña, ritos y costumbres milenarias, seres mitológicos y héroes patrios. Allí, con un gran sentido del humor, brotan visiones de los pueblos originarios que desafían los prejuicios occidentales. El universo estético de Toledo florecía en su cabeza, pero nos llegaba a través de telescopios espaciales que tenían la forma de óleos, acuarelas, grabados, dibujos, piezas de cerámica, papalotes y demás. Era más que un artista prodigioso, era un mago. Sus piezas no eran solo obras de arte, eran también invocaciones irreverentes y provocadoras de un mundo alucinante. Pero esto no es todo. Además de crear un universo estético propio, Toledo supo transformar nuestro universo y para bien. Entendía como pocos la fuerza transformadora de la cultura. Y en Oaxaca, su estado, un estado muy pobre, él fundó con sus propios recursos una biblioteca de arte, un museo de arte moderno, un salón de fotografía, una cineteca, una fonoteca,
una fábrica de papel, un jardín botánico y muchas otras maravillas. En un universo marcado por el cinismo, la tontería, la crueldad y el horror, él supo ser honesto, inteligente, bueno y generoso. Estuvo siempre con los más fregados. Apoyó en su momento a la COSEI, denunció la desaparición de Víctor Corro, atendió a los heridos de la APO, denunció el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y, cuando tembló en Oaxaca y muchos funcionarios se robaban el dinero de los damnificados, él organizó comedores comunitarios. Toledo se fue de nuestro universo el 5 de septiembre de 2019. Sigue siendo un dios en su universo. ¿Por qué no hay más hombres como él? ¿Cómo reemplazar a un hombre así? Lorenzo, ahorita que hablábamos de las 4 familias que poseen, ¿cuánto dijiste? El 8%. Bueno, yo no lo dije, lo dice claro. un colega. Sí. Y López Obrador le gusta mucho la historia y como que ha rescatado una serie de momentos en la historia y los ha puesto otra vez en la discusión. Y uno de ellos es un documento que fue muy importante en este concepto que hay de la independencia, que es Los sentimientos de la nación, de Morelos, que yo creo que fue un documento muy de avanzada, ¿no? En su tiempo. Y hablaba esto de moderar la opulencia y la indigencia, a mí uno que siempre me llamó mucho la atención, de prohibir la tortura. Y una serie de conceptos que yo, insisto, creo que son muy de avanzada, ¿no? Sí son. La presencia de Morelos, las ideas de Morelos en la revolución de independencia iba a ser una revolución. No fue. Finalmente, quienes la hacen son pues Iturbide y con una... se atrajo a Guerrero en parte por necesidades de legitimidad, para dar la idea de una unión, pero fue decisión no de quienes querían la vía radical, sino de quienes no la querían. ¿Por qué los conservadores mexicanos e Iturbide, entre ellos, llegan a la idea de que quieren la independencia? Probablemente porque en España los liberales habían intentado regresar al poder, a pesar de que Fernando VII era uno de sus enemigos malos, pero generales con fuerzas importantes decidieron retomar la idea del liberalismo y entonces aquí no se quería eso. Entonces la independencia es en realidad un movimiento en contra de estas visiones muy de avanzada. Morelos, que pierde en el corto plazo, sí tiene un documento que, por un lado, propone que la Iglesia Católica sea la única y la religión católica la única aceptable. Bueno, en eso es parte de la tradición, él es cura, difícilmente se hubiera podido esperar otra cosa. Pero lo de proponerse que esta nación sea ya independiente de la España, ahora sí ya sin ambigüedades, porque Hidalgo, bueno, propuso el movimiento para la defensa de Fernando VII, ¿no? Ya, a estas alturas... Ahí está otro grito, ¡viva Fernando VII! Entonces, que la soberanía reside en el pueblo, que la Nueva España ya no tiene ninguna liga con España, que es un país independiente y que la búsqueda, es que también está en la Constitución de Apatzingán, la búsqueda de la felicidad del pueblo. Y para eso era necesario enfrentar esta terrible herencia que era la distancia entre ricos y pobres. Humboldt, que es el gran científico de la época, no hay nadie más importante que él en materia de ciencia, pues por
azares del destino, está en México, hace un trabajo sobre México, señala en relación a la estructura social que él no consideraba que eso era lo natural, que se había topado en la Nueva España con una desigualdad brutal, y que conste que la Europa de la que venía Humboldt no era precisamente una Europa socialista, sino era una Europa clasista, porque es el principio del siglo XIX. Pero se asombra de ver la desigualdad. Ya había estado en Perú, bueno, pues la ve peor en México. Los extremos de... Los extremos entre la opulencia y la indigencia. Así que proponer que eso se le modere. pusiera fin, se le modere, Sí. se le modere. Hasta eso sí no, Sí, no no, es piensa muy que radical. no es una utopía. Pero resultó utópico que se moderara. Eso era ya una utopía. Dice- No se moderó entonces, no se modera ahora. Tenemos una oligarquía, se acabó con la oligarquía porfirista, ¿no? Bueno, se le sustituyó a partir de Miguel Alemán, supongo, por otra que está tan ocupando el lugar que ocupaba la porfirista, que uno desde lejos diría, pues no hay mucha diferencia, o no hay ninguna. Dice Morelos que lo único que distinga a los americanos sea sus vicios o sus virtudes. Que eso es más o menos lo que dice Luther King en su famoso discurso, ¿no? Que se juzgue a las personas no por el color de la piel, sino por el contenido de su espíritu, de su carácter, dice él. Bueno, de su ética, pues. Los dos, Morelos y Luther King, están en la misma línea. ¡Viva Martin Luther King! Oye, creo que fue Arnaldo Córdoba el que hizo una caracterización de las revoluciones y hablaba de revoluciones sociales, aquellas que hacen una transformación social profunda, y revoluciones políticas. Y caracterizaba la Revolución Mexicana como una revolución política, porque nada más es un cambio de régimen político. Pero al final la independencia también es una revolución política, ¿no es cierto? Probablemente más la independencia, porque la revolución, la del siglo XX, sí que modificó la estructura de la propiedad de la tierra, sí que acabó con una clase social, económica, a la hora de enfrentar el latifundio. No lo enfrentó en el momento mismo en que llega al poder, porque pues llegan los carrancistas, que no tienen mucha y no tienen ganas de enfrentarse a eso. Pero finalmente ese proceso lleva al cardenismo, y el cardenismo sí le da un golpe durísimo al latifundio. Lo que pasa es que entonces la economía mexicana ya va a dejar de ser una economía que esté basada en la vida rural, en el campo. Entonces le da el golpe cuando ya estaba o ya está siendo obsoleta. Y se viene la industrial, financiera, urbana, y a esa Cárdenas no alcanza a darle ningún golpe, sino al contrario, puede ser que hasta haya prosperado, y se convierte entonces sí en que el legado de la revolución es político, pero en un momento, en una coyuntura, sí tuvo un contenido social, sobre todo en el campo. Pero mencionas a Cárdenas. Sin embargo, la impresión que yo tengo es que Cárdenas se les escapó. O sea, Cárdenas no estaba en el plan de Calles y Obregón, ¿no es cierto? O sea, se les escapó, los rebasó por la izquierda. O sea, no era el plan. Sí, no, Se reveló. No era el plan. Pero en política ningún plan sale, como dicen también en la guerra, ¿no? Que los planes del Estado Mayor bien trabajados se caen en el momento en que suena el primer disparo. Ya todo se hace se revuelve. Pero Cárdenas no hubiera podido existir sin la revolución. No estaba en el proyecto, pero la legitimidad de
su demanda es la legitimidad del zapatismo. El zapatismo lo puso allí, él retoma eso, que sí costó mucho a los zapatistas, les costó la vida, les costó un esfuerzo fantástico, pero ya no se los pudieron borrar. Así que Cárdenas se monta desde una esfera que no era zapatista, la de Calles, el Maximato, que eran ya empresarios. Y latifundistas. Y latifundistas. Sí, porque ellos sí seguían viendo a la tierra como hay un artículo que vi recientemente sobre el Mante en Tamaulipas. Bueno, cómo los Calles tienen ya la idea de desarrollar una gran empresa, un agrobusiness en Tamaulipas y entre otras cosas, ¿con qué dineros? ¿Con qué capital? Del Banco de México. Uno dice, pues si el Banco de México no es un banco para andar prestando a empresarios, pero era. Luego ya en un intento de salvar la institucionalidad ya lo cerraron. Pero sí, ellos iban para ser empresarios. Y estaba... Pero si por poco firman un tratado de libre comercio. Sí. Estaban los Calles, Aaron Sáenz, Portes Gil estaba en esa empresa, el general Amaro. Joaquín Amaro. Y ahí se siguieron. ¿Portes Gil no fue el que inició los casinos y todo eso en México? No, fue Abelardo Rodríguez. Ah, Abelardo Rodríguez, cierto. Oigan, pues ¿Ya? fue toda una clase de historia Sí, de México. tremenda. Yo digo que para cerrar el grito, viva la historia de México. Pues sí. Y viva Lorenzo Meyer. Vamos a, maestro, muchas gracias por venir otra vez. con Gracias a nosotros, ustedes por su ¿verdad? invitación. Fue- Creo que es un espacio en donde se pueden discutir ideas muy serias, pero con buen humor. Ya. Y no lo vayan a dejar, que no se los quiten. ¿Ya escucharon? ¿Te atreverías a regresar algún día? Claro que sí. Pues vámonos al Zócalo, Sí. pero antes... Pero aquí- 4 horas, Lorenzo. Vamos a... Rapé Vamos va a, hacer a dar aquí. el grito. Sí, no, de pie y toda la cosa. Ah, de pie. Vénganse para acá. Señores del staff. Sí. Señoras y señores, mexicanos y mexicanas. ¡Viva el instinto de supervivencia! Ah, mira, si grita. ¡Mueran las leyes injustas! ¡Mueran! ¡Viva Napoleón! Esa es la broma. ¡Vivan las ventanas de oportunidad! ¡Viva! ¡Viva Francisco Toledo! ¡Viva! ¡Vivan! Digo, mueran las 4 familias. ¡Mueran! ¡Viva Martin Luther King! ¡Viva! ¡Viva la historia de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Chamuco TV! ¡Viva! ¡Adiós! Vamos al Zócalo. ¡Al Zócalo! ¡Vámonos! ¡Adiós!